Volvemos a ver el libro de Job en una expresión que deja a algunos picando con una gran pregunta y tiene que ver con el capítulo 1, versículo 6 que voy a leer en la Biblia Multiversiones para arrancar por la Reina Valera 60 y luego seguir adelante con los demás. Y dice, en la Reina Valera 60 dirá, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y aquí está el dilema, ¿por qué? Porque dice los hijos de Dios, entre los que vino Satanás. Y ahí es donde uno se dice, pero Rodo, ¿qué? ¿El Satanás se lo presenta como un hijo de Dios? Bueno, ¿de dónde viene eso? Y mucha gente se queda picando y regulando porque queda allí consultando sin tener respuesta. Un poco este video es para dar la respuesta en base a todos estos materiales a esto. Y arranquemos viendo cómo la Biblia Multiversiones nos va a decir en base a otras traducciones bíblicas lo que dice de este versículo. Y arrancamos con la Reina Valera contemporánea que va a decir, pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores y entre ellos llegó también Satanás. Fíjense, en este caso la Reina Valera contemporánea no utiliza la expresión hijos de Dios, sino servidores, pero guarda porque esto sigue. La versión lenguaje actual va a decir lo siguiente. El día que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. Y fíjense, dice ángeles, no hijos de Dios, y dice que Satanás era el ángel acusador. Tremendo, pero seguimos. La versión Dios habla hoy va a decir lo siguiente. Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. Fíjense allí las expresiones de las 4 versiones que tiene la Biblia Multiversiones. Recuerden que pueden conseguirla a través nuestro. Te dejo el número que figura en pantalla, que es nuestro número de atención personalizada, por si querés tener esta y otra Biblia más, que hay muy pocas, pero nosotros tenemos muy poquitas unidades, que es la Biblia Textual 4ª edición, que vamos a leer a continuación. Y aquí podemos ver abiertas las páginas en lo que son los capítulos 1 y 2 del libro de Job. Va a decir la expresión de la Biblia textual lo siguiente en el versículo 6 del capítulo 1. Llegado el día en que los ángeles de Jah Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás. Fíjense, no usa la expresión hijos de Dios, sino la expresión los ángeles. Pero fíjense que en la nota al pie de la Biblia dice que en el texto masorético registra hijos. Allí se utiliza la palabra ángeles, pero en el texto masorético dice hijos. Un detalle no menor. Pero seguimos porque ahora vamos a ver cómo lo presenta este texto la NTV, la Nueva Traducción Viviente, utilizando la Biblia de letra grande en color marrón con cierre incorporado. Aquí la NTV va a decir lo siguiente del versículo 6 del capítulo 1 y dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. Fíjense, no usa ni hijos de Dios ni ángeles, sino miembros de la corte celestial. Pero seguimos porque ahora vamos a ver qué nos va a decir la versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas, al respecto de este pasaje. Y cuando abrimos aquí la Biblia podemos ver que el versículo 6 del capítulo 1 dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y vemos que aquí utiliza la expresión hijos de Dios. Y ahora vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español. Y aquí, teniendo el tomo 3 abierto en el libro de Job capítulo 1 a la altura del versículo 6, podemos ver que dentro de lo que son las expresiones en hebreo, vamos a ver que va a decir lo siguiente. En la 4ª línea dice, ante a presentarse del Dios, los hijos, utiliza la expresión hijos, y vinieron el día y llegó a Yahweh y dijo. Y luego dice, entre ellos, el Satanás también y vino Yahweh. Más allá del contexto, allí dice la expresión los
hijos. Allí en el original, como bien lo dice la Biblia textual, aparece la expresión hijos. Entonces podemos llegar a una conclusión de que está bastante peleado entre varias traducciones bíblicas el hecho de utilizar la expresión hijos de Dios, o utilizar la expresión los ángeles, o utilizar la expresión servidores en cuanto a los que estaban allí participando en la corte celestial, entre los cuales también estaba entre ellos Satanás. Ahora vamos a dejar esta pila de materiales donde pude mostrarles varias cosas muy interesantes, y quiero utilizar las Biblias de estudio 4 que separé para mostrarles los contenidos de las notas del estudio bíblico. Arrancamos con la Biblia de estudio teología bíblica de D.A. Carson. Y aquí va a decir las notas del estudio bíblico acerca de esta expresión para darnos un poco de luz y arrancar para la comprensión de este pasaje lo siguiente. Y va a decir ángeles porque nos manda a ver la nota textual de la NBI. Y como podemos ver, la nota al pie dice ángeles y dice luego que se refiere a hijos de Dios. Y luego seguirá diciendo, se presentan ante el Señor para dar cuentas de sus actividades. En cuanto a la expresión el Señor, es el nombre de Dios cuando hace un pacto. Yahweh, Señor. Ocurre en el prólogo y el epílogo, pero no en el diálogo. En cuanto se presentó también Satanás, dice que resalta a Satanás, que significa el adversario o el acusador entre los demás. En hebreo se usó el artículo definitivo el Satanás, sugiriendo que es un título en lugar de un nombre personal. Y nos manda a ver Zacarías allí y su nota. En 1 de Crónicas 21:1 no se usa el artículo, ya que por ese entonces Satanás se había convertido en un nombre propio para referirse al adversario por autonomacia. Y así de esa manera arrancamos con lo que nos dicen las notas del estudio bíblico de esta Biblia. Vamos a ver ahora qué nos dice, y es muy pero muy interesante, la Biblia de estudio patrística versión RBR de Editorial CLIE. Y aquí abierta en el capítulo 1 veremos que las notas del estudio bíblico va a decir en 2 columnas lo siguiente. Es una pregunta muy necesaria cómo Satanás pudo estar presente entre los ángeles elegidos, el que mucho tiempo antes había sido condenado y desterrado de su número como su orgullo lo requería. Sin embargo, es bien descrito como si hubiera estado presente entre ellos, porque aunque perdió su estado bendito, no se desprendió de una naturaleza como la de ellos, y aunque sus merecimientos lo hunden, es elevado por las propiedades de su naturaleza sutil. Y por eso se dice que ha llegado ante Dios entre los hijos de Dios, porque el Dios Todopoderoso, con ese ojo con el que mira todas las cosas espirituales, contempla también a Satanás en el rango de una naturaleza más sutil, como lo atestigua la Escritura cuando dice: los ojos del Señor están en todo lugar, viendo lo malo y lo bueno, en Proverbios 15:3. Pero esto, es decir, que se diga que Satanás se ha presentado ante la presencia de Dios, es algo que se cuestiona gravemente entre nosotros, pues está escrito: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, en Mateo 5:8. Pero Satanás, que nunca puede tener un corazón puro, ¿cómo pudo presentarse a ver al Señor? Hay que observar que se dice que se presentó ante el Señor, pero no que vio al Señor, porque vino a ser visto y no a ver. Estaba a la vista del Señor, pero el Señor no estaba a su vista. Como cuando un ciego está de pie bajo el sol, él mismo está bañado en los rayos de luz, pero no ve nada de la luz que lo ilumina. Así también Satanás apareció a la vista del Señor entre los ángeles, porque el poder de Dios, que con una mirada penetra todos los objetos, contempló al espíritu impuro que no lo vio. Porque incluso aquellas cosas que huyen del rostro de Dios no pueden ser ocultadas, ya que todas las cosas están desnudas a la vista del Altísimo. Satanás, estando ausente, vino a él que estaba presente. Dice Gregorio Magno según Expositio in Job. Y qué interesante aquí, ¿no? Diciendo que las expresiones tienen que ver no con que Satanás fue a la presencia del Señor, sino que la presencia del Señor estaba en donde estaba Satanás, que era un ser caído. Bueno, se los dejo allí, lo pueden volver a ver esa parte del video para volver a meditar en ello y tenerlo como una opción también de línea de interpretación de este pasaje en particular. Vamos a ver ahora qué nos dice la Biblia de la Reforma de Spruce.
Rule en la Biblia de las Américas. Y aquí nos encontramos con las dos páginas abiertas y pueden ver que hay un artículo en el centro de la página que nos va a hablar en dos columnas sobre Satanás específicamente. Pero ahora vamos a leer las notas del estudio acerca de este pasaje en particular y va a decir en las notas del estudio bíblico lo siguiente, también muy interesante lo que tiene para expresar. La primera de dos escenas en el cielo que describe el concilio divino y que se centra en un encuentro entre el Señor Yahweh y Satanás. Como indica la nota del texto a lo largo del capítulo 1 y 2, Satanás no es un nombre propio, sino un término descriptivo que significa el adversario, mientras que algunos argumentan que él es simplemente un ángel que funciona como un observador del Señor de los asuntos en la tierra. También indica que su presencia es invasiva. En tiempos posteriores se revelará información adicional sobre su carácter, pero aquí Satanás obviamente es más que un acusador. Se opone a la voluntad de Dios de acuerdo con el papel de la serpiente en Génesis 3. En el versículo 9 cuestiona la motivación espiritual de Job. El uso de Yahweh, el nombre del pacto de Dios a lo largo de los capítulos 1 y 2, y también nos manda a ver 38.1 y 41 y 42, indica que Dios está en una relación de pacto amorosa y misericordiosa con Job. Y agrego la nota del versículo 6 sobre Satanás, que nos manda a ver la nota de Satanás en la página 733, y dice que no es un agente libre, sino que necesita el permiso divino para proceder. Y esto es crucial que lo sepamos. Satanás no actúa por voluntad propia totalmente libre, sino que Satanás actúa por voluntad propia, pero cuando Dios se lo permite, sobre todo cuando quiere atacar a los hijos de Dios, no puede hacerlo. El maligno no puede tocarnos según la primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 18, porque Dios nos guarda, pero cuando Él lo permite y levanta su vallado de protección, finalmente, como en el caso de Job, Satanás puede hacer de las suyas y de un modo muy destructivo, pero de acuerdo a lo que Dios permita, sabiendo cuánto podemos soportar. Ahora vamos a ir a lo que nos va a decir finalmente la Biblia de estudio John MacArthur de letra grande en versión Reina Valera 60. Y va a decir las notas del estudio bíblico lo siguiente: hijos de Dios, la vida de Job está a punto de quedar atrapada en estrategias celestiales, al trasladarse la escena de la tierra al cielo, donde Dios celebra consejo con su corte celestial. Ni Job ni sus amigos supieron jamás acerca de esto. La hueste angélica, y allí están los pasajes, acudía ante el trono de Dios para dar cuenta de su ministerio por la tierra y el cielo. Como un Judas entre los apóstoles, Satanás se encontraba entre los ángeles. En cuanto a Satanás, dice, envalentonado por el éxito que había tenido con el Adán no caído en el paraíso, y allí están los pasajes, se sentía confiado acerca de que el temor de Dios en Job, que pertenecía a la raza caída, no resistiría sus pruebas, y él mismo estaba caído. En contraste a un nombre personal, Satanás es un título que significa adversario en sentido personal o judicial. Este demonio es el adversario espiritual supremo de todo tiempo y ha estado acusando a los justos a lo largo de los siglos. Y nos manda a ver Apocalipsis 12:10. En un contexto del tribunal, el adversario se solía poner a la derecha del acusado. Esta posición se menciona cuando Satanás en el cielo acusa al sumo sacerdote Josué en Zacarías. Que él sigue fracasado es la tesis de Romanos 8, 31 al 39. Y fíjense, allí tenemos un poco más de información a través del uso de la Biblia de estudio John MacArthur. Fíjense cómo hay varias interpretaciones de todos estos pasajes que estamos viendo y cómo algunos dicen hijos de Dios y otros dicen directamente los ángeles y otros dicen sus servidores en cada una de las traducciones que vimos. Y luego les compartí las notas del estudio bíblico. Me gustaría que nos des
tú, en base a todo lo que pudimos ver, cuál es tu opinión al respecto y que los dejes en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios, sobre todo cuando tienen algo más que agregar, o que nos digan cuál de las notas del estudio o de las traducciones bíblicas son las más acertadas para interpretar correctamente este pasaje. Recuerden que para tener cualquiera de estos materiales pueden comunicarse conmigo al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para servirles con responsabilidad, recordándoles también que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo, entre 2 y 6 días hábiles. Tremendo el servicio de DHL. Recuerden también que les voy a dejar los links de compra en Amazon de todos estos materiales para que puedan adquirirlos a través de los links seguros de compra de Amazon asociados, que van a estar en la descripción del video o en el comentario fijado. Y también para que puedas bendecir a nuestra familia y al trabajo en el canal, hay dos opciones: que te metas a estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO. Allí podés hacer tu compra de cualquier material y antes de hacer el pago agregás el cupón de descuento COMRODO. Y también gracias a los que se van sumando como miembros colaboradores del canal Vida Plena, allí a través del botón unirse que está debajo de este video, y allí te vamos a estar muy agradecidos por eso que estás haciendo y que te sumas como miembro colaborador. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este, por favor, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!